Vamos a trabajar en el módulo 6 sobre las cuestiones de la legislación para materiales en contacto con los alimentos. Se trata de un tema de especial relevancia en la Unión Europea y que en los últimos años ha cobrado mucha importancia, puesto que cada vez se hacen más controles, hay mayor hincapié en todas las cuestiones relacionadas no solamente con los envases en los que se contienen los alimentos y que están elaborados con materiales aptos para ello, sino también con otro tipo de utensilios como pueden ser los cubiertos con los que comemos o las vajillas que utilizamos para poner los alimentos. Para abordar esta cuestión, lo primero que debemos conocer es el reglamento marco para ello, que es el reglamento 1935 del 2004. Este reglamento se centró en 2004, ya hace casi 20 años, en desarrollar unos criterios clave o unos elementos fundamentales que todos los materiales han de considerar. Es muy importante que tengamos presente que hablamos de materiales en contacto con alimentos, que no únicamente lo asociemos con el plástico, sino que ahí hay un grupo de 17 materiales que pueden ir desde el plástico, el papel, el cartón, la madera, el vidrio, o sea, todos los materiales que de un modo u otro se pueden utilizar o pueden estar en contacto con los alimentos. Bien, estos materiales han de cumplir tres aspectos clave. Por una parte, tienen que ser materiales que estén autorizados. Por otro lado, tienen que ser materiales que no vayan a dar lugar a una modificación de las características del producto alimenticio y que tampoco den lugar a una alteración organoléptica del producto alimenticio. Si se cumplen esos elementos, pues partimos ya de un material que es apto para su contacto con alimentos. Además de este reglamento marco, otra de las disposiciones que trabajaremos en el módulo es la relativa a las buenas prácticas de fabricación en este tipo de materiales. En este caso, abordamos el reglamento 2023 del 2006. En este reglamento lo que se le plantea al operador es que es necesario desarrollar y tener en cuenta unas buenas prácticas de fabricación para esos materiales. Con estas dos disposiciones tenemos muchísimo andado en esta materia y a día de hoy son elementos básicos para esta temática. Cuestión distinta es que es necesario que el reglamento 1935 pues, se desarrolle más, y eso es algo que también lo veremos en el módulo. Otro de los aspectos que también es muy importante en esta temática es el relacionado con las declaraciones de conformidad. Aquí estamos planteando una situación en la cual el operador lo que va a hacer es afirmar, aseverar que su producto cumple con los requisitos que establece la normativa, y esto de acuerdo con lo que plantea el artículo 16 del reglamento 1935 del 2004, para que tengamos la certeza o la seguridad de que ese producto no va a presentar ningún problema. Entonces, esa declaración de conformidad es algo que se tiene que manejar entre los distintos operadores que trabajan con estos productos. Tengamos en cuenta que esa declaración de conformidad es una obligación en la cual vamos a decir que el operador responsable de ese producto da fe de que el producto es óptimo y es adecuado. Esto por una parte. Por otro lado, la legislación lo que no ha hecho es establecer, vamos a decir que un modelo de declaración de conformidad, sino que es algo que entre los distintos operadores se tiene que desarrollar. Bien, este módulo 6 sobre materiales en contacto con los alimentos, como digo, nos permitirá abordar estas cuestiones y nos permitirá conocer mucho mejor el mundo de los materiales en contacto con los alimentos, que es un mundo muy complejo en cuanto al tipo de ingredientes o el tipo de materiales que se emplean, y es algo que conviene que conozcamos esa legislación. Y desde este momento os animo a que entréis en el módulo, a que vayáis conociendo los materiales que hemos preparado para su desarrollo y que vayáis profundizando en la legislación sobre materiales en contacto con los alimentos.